Hola, hola, mi gente bella. Qué subidón de energía me da estar aquí con ustedes una vez más, en su canal favorito de noticias del corazón y del mundo del espectáculo. Es un placer inmenso contar con su compañía, esa energía positiva que siempre me transmiten es mi combustible. Espero que el día de hoy los encuentre radiantes, llenos de alegría y listos para sumergirnos juntos en el torbellino de emociones que siempre nos regala la farándula. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a destapar una olla a presión, vamos a desmenuzar un tema que ha mantenido en vilo a medio mundo, una historia que ha provocado debates acalorados en redes sociales y que, seamos sinceros, nos tiene a todos enganchados: la posible reconciliación de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, abran bien los oídos y preparen las palomitas. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Anker, vamos a analizar cada detalle, cada señal, cada rumor que ha surgido en las últimas semanas y que alimenta la esperanza de que esta pareja icónica vuelva a encender la llama del amor. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a construir castillos en el aire, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que este es su espacio para estar al día con las últimas novedades del espectáculo, para disfrutar de los chismes bien informados, para analizar a fondo las relaciones de las celebridades y, sobre todo, para pasar un buen rato juntos. Así que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y ser los primeros en enterarse de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, damas y caballeros, pongámonos manos a la obra. Ander Erzel y Kerem Bürsin, ¿el amor está en el aire de nuevo? Esa es la pregunta que resuena en todos los rincones del planeta, la pregunta que encabeza todas las listas de tendencias, la pregunta que nos quita el sueño. Desde su separación, que admitámoslo, nos dejó a muchos con el corazón en mil pedazos, los fans no han cejado en su empeño de ver a esta pareja radiante junta de nuevo. Y a pesar del tiempo transcurrido, la esperanza de una segunda oportunidad para Anker nunca se ha extinguido por completo. ¿Por qué seguimos aferrándonos a esta idea con tanta fuerza? Bueno, las razones son variadas y complejas. En primer lugar, la química entre Ande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. No solo en la pantalla, donde nos regalaron momentos mágicos e inolvidables en Senkalkam, sino también fuera de ella, en cada alfombra roja, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos, sus sonrisas sinceras, todo indicaba que entre ellos existía algo mucho más profundo que una simple relación profesional. Una conexión que trascendía la actuación y se adentraba en el territorio del amor verdadero, un amor que nos hacía creer en los cuentos de hadas. Además, a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han demostrado una madurez y un respeto mutuo que no siempre se ven entre exparejas en el mundo del espectáculo. Han evitado caer en dimes y diretes, en declaraciones polémicas o en ataques públicos, lo que sugiere que, aunque su relación amorosa no funcionó como esperaban, todavía existe un cariño y una admiración sincera entre ellos. Una prueba de que el amor puede transformarse, pero no desaparecer por completo. Pero vayamos al meollo del asunto, a las últimas noticias, a los rumores más recientes que han hecho saltar todas las alarmas y que han desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación. En las últimas semanas han surgido una serie de coincidencias que han provocado que los fans se pregunten si Ande y Kerem están compartiendo más tiempo juntos de lo que quieren hacernos creer. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque en momentos diferentes. Y no me refiero a eventos públicos o estrenos de películas, donde es común que las celebridades se crucen, sino a lugares más discretos, como restaurantes exclusivos, cafeterías escondidas o incluso áreas residenciales similares. ¿Simple coincidencia? Podría ser. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva, y cuando hay tantas coincidencias juntas, es difícil ignorar la posibilidad de que algo esté pasando. Además, algunos fans, con su ojo de halcón y su capacidad de análisis digna de un detective privado, han notado que Ande y Kerem han estado utilizando referencias sutiles y enigmáticas en sus publicaciones en redes sociales, que podrían interpretarse como mensajes dirigidos el uno al otro. Palabras clave, imágenes evocadoras o incluso emojis que parecen tener un significado especial y que solo ellos dos entenderían. Sé que puede sonar a teoría conspirativa, a un ejercicio de imaginación desbordada, pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen es todo y cada detalle se cuida al milímetro, nada es casualidad y cada gesto puede tener una doble lectura, una intención oculta.
Otro factor que alimenta la llama de la esperanza es la falta de confirmación oficial de nuevas relaciones sentimentales por parte de ambos. Desde su separación, Hande y Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, han protagonizado portadas de revistas y han sido objeto de rumores apasionados, pero ninguno de ellos ha confirmado públicamente estar en una relación seria y comprometida. ¿Será que todavía tienen el corazón ocupado por el otro, que no han podido olvidar ese amor que los unió y que marcó sus vidas para siempre? Por supuesto, es fundamental mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por las fantasías. Los rumores son solo rumores, meras especulaciones sin fundamento, y no siempre reflejan la realidad. Hande y Kerem son personas reservadas y celosas de su intimidad, y es posible que estén disfrutando de su soltería, que estén explorando nuevas opciones o que simplemente prefieran mantener sus relaciones en un ámbito privado, lejos del escrutinio público. Pero, ¿qué pasaría si realmente estuvieran considerando seriamente la posibilidad de una reconciliación, si estuvieran sopesando los pros y los contras de darle una segunda oportunidad al amor? ¿Qué factores podrían influir en su decisión final? En primer lugar, el tiempo, ese aliado implacable que todo lo cura, que permite que las heridas cicatricen y que las personas reflexionen sobre sus errores y aprendan de sus experiencias. Tal vez, después de un tiempo separados, Hande y Kerem han llegado a la conclusión de que su amor es más fuerte que sus diferencias, que los momentos felices que vivieron juntos superan con creces los obstáculos que los llevaron a separarse. En segundo lugar, la madurez, ese proceso continuo de crecimiento personal que nos permite evolucionar y convertirnos en mejores personas. Hande y Kerem son jóvenes y están en constante aprendizaje, y es posible que hayan madurado como individuos y hayan aprendido a comunicarse de manera más efectiva, a comprender las necesidades del otro, a ceder en ciertos puntos y a construir una relación más sólida, saludable y duradera. En tercer lugar, el apoyo incondicional de sus fans, esa legión de seguidores que los admiran, los idolatran y los alientan en cada paso que dan. El cariño y el apoyo constante de sus fans es un factor importante que podría influir en su decisión, ya que Hande y Kerem son conscientes del impacto que tienen en sus vidas y saben que muchos de ellos sueñan con verlos juntos de nuevo, caminando de la mano hacia un futuro lleno de amor y felicidad. Pero independientemente de lo que decidan Hande y Kerem, lo más importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas personales. Son personas talentosas, trabajadoras y merecen ser felices, ya sea juntos o por separado, siguiendo su propio camino y tomando las riendas de su destino. Y hablando de felicidad, quiero recordarles lo fundamental que es no obsesionarnos con la vida de los demás y enfocarnos en nuestra propia felicidad. Admirar a nuestros ídolos, disfrutar de su trabajo y seguir sus carreras es algo positivo, pero no debemos olvidar que ellos también son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Así que en lugar de esperar ansiosamente que Hande y Kerem se reconcilien y vivan felices para siempre, tal vez deberíamos invertir esa energía en construir nuestras propias relaciones, en cultivar nuestros propios sueños, en trabajar en nosotros mismos para convertirnos en mejores personas y en buscar la felicidad en nuestro día a día, disfrutando de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. En resumen, mis queridos amigos, la pregunta del millón, la gran incógnita que nos atormenta a todos, la respuesta a si Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo sigue siendo un misterio sin resolver. Hay señales que apuntan a una posible reconciliación, indicios que alimentan la esperanza, pero también es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las ilusiones. Lo único que podemos hacer es esperar pacientemente y ver qué depara el futuro para esta pareja que ha conquistado nuestros corazones y que nos ha enseñado que el amor, a veces, puede superar todas las barreras. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora, quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad, que el amor puede triunfar sobre el pasado y que merecen ser felices juntos? ¿Ven posible una reconciliación entre ellos, o creen que es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad en otros lugares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No se corten y cuéntenme qué piensan, quiero saber sus predicciones y sus deseos para el futuro de Anker. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, si disfrutaron de mi compañía y si quieren seguir al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas.
Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos de sus famosos favoritos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos adorados.